Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios. Como Dios dijo, todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. Capítulo 15 vamos a estar leyendo solamente un versículo y de allí es donde vamos a despegar el mensaje de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy en esta mañana. Juan capítulo 15 versículo 16. Y cuando lo tengas con un fuerte amén me lo puedes hacer notorio, por favor. Juan capítulo 15 versículo 16. Es un pasaje muy poderoso y solamente voy a estar leyendo, hermanos, una porción del versículo, porque es de la porción de la cual la palabra de Dios se va a enfocar hoy, amén. Así es que si no leo todo el versículo, hermanos, no es porque se me olvidó, no, es solamente una porción de este versículo, amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y le vamos a dar lectura honrando a aquel que se merece toda honra y toda gloria, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Y dice así, Juan 15, 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mira qué poderoso. Y os he puesto para que llevéis, dice, para que vayáis y llevéis fruto. Mira con el propósito por el cual Él nos escogió. Un propósito bien importante. Dice que para que vayamos y llevemos fruto. Hasta ahí solamente. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. No solamente en este lugar, en medio de tu pueblo, sino en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Señor, hoy estamos aquí porque necesitamos de tu palabra. Necesitamos del consejo de tu palabra, Señor, y sabemos que hoy tú tienes, Padre amado, Señor, ese alimento espiritual que necesitamos, Señor, aquí en tu pueblo, mi Dios. Espíritu Santo, háblanos, mi Dios, te lo suplicamos, porque, Señor, necesitamos más de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Pueden tomar tu asiento. Mira, iglesia, le quiero dar la bienvenida a todo el pueblo de Dios. Le quiero dar gracias a todos aquellos que se conectan cada vez que tienen la oportunidad para escuchar a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy queremos hablar, hermanos, el Señor quiere ministrarnos hoy a través del tema, hermanos, que vamos a estar hablando, es titulado ¿por qué Dios te eligió a ti? Escucha este título, hermanos. Es una pregunta. ¿Por qué Dios te eligió a ti? Es algo que yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado en alguna ocasión. ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste a mí, Señor? ¿Verdad? Entonces, quiero que, mira, imagínate algo por unos minutos, hermanos. Muchas de las veces nosotros minimizamos esa parte. ¿Por qué Dios te eligió a ti? Pero quiero que te imagines esta escena por un momento solamente. Y si tú pudieras entrar a esa dimensión, hermanos, que vivas este escenario. Mira, imagínate la tierra llena de millones de personas, porque en realidad habemos millones y millones de personas. Imagínate la tierra llena de millones de personas. Luces de las ciudades encendidas por todas las áreas durante la noche. Vemos multitudes de personas caminando, vidas corriendo de un lado a otro lado. Gente importante, gente poderosa, gente preparada, gente con talentos extraordinarios en todas las partes de la tierra.
Y de repente, imagínate esto, y de repente del cielo o en el cielo se escucha una voz audible que todo mundo la puede escuchar. Y esta voz no es la voz de un, hermanos, no es la voz de un hombre. Esta voz no es la voz de un político poderoso tampoco, no. No es la voz de un empresario reconocido. Imagínate que esta es la voz del Dios eterno. Y entre millones de nombres, no hombres, pero entre millones de nombres sobre la faz de la tierra, Él, o sea Dios, pronuncia tu nombre. Wow. Entre millones, billones, que se oyera la voz, hermanos, mencionando tu nombre. Y tu nombre, hermanos, no fue mencionado porque fueras el más fuerte de todos, no. No porque, hermanos, fueras el más perfecto de todos, tampoco. Ni porque fueras el más preparado, sino porque el cielo vio en ti algo que otros no podían ver. Imagínate esto. Y que al mencionar tu nombre, Él dijera las próximas palabras: lo quiero a Él, la quiero a ella. Que le diera unas órdenes a sus millones de ángeles que tiene, que les dijera: lo quiero a Él, Él es el escogido. ¿Ves aquella que vaya, su nombre es, y mencionara tu nombre, que dijera: la quiero a ella? Wow. Hermanos, y que luego, después de que dijeran lo quiero a Él, hermanos, que saliera una voz del cielo diciendo: porque instrumento escogido me es este. Porque instrumento escogido me es esta. Allí, hermanos, yo diría: wow, aquí la cosa ya cambia. Aquí cambia todo. Cuando mencionan tu nombre y te dicen por la razón por la cual te están escogiendo. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. ¿Y sabías que bíblicamente hablando, iglesia, mientras otros veían a un pescador común, Dios veía a un predicador poderoso? Mientras otros veían a un pastorcito, Dios ya estaba viendo a un rey. Mientras otros veían a una mujer, a un hombre a un hombre común y corriente, Dios estaba viendo a un libertador, a una libertadora. Porque Dios también usó a una mujer para liberar a gran parte del pueblo de Israel. Mientras otros veían, hermanos, a un perseguidor llamado Saulo, Dios veía a un apóstol llamado Pablo. Yo quiero decirte que, porque cuando Dios elige a alguien, iglesia, Él no consulta a la tierra, no pregunta opiniones, no necesita aprobación humana. Él simplemente llama. Y hoy yo estoy aquí para decirte algo de parte de Dios, iglesia. El Dios eterno, el Dios, hermanos, ¿verdad? El creador del universo entero, el que conoce las estrellas por nombre, también te conoce a ti. Y no solo te conoce, Él te eligió a ti, iglesia, te eligió a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y dentro de esto surge una pregunta que muchos se hacen en silencio: ¿por qué Dios me escogió a mí? Ese es el tema. ¿Por qué Dios te escogió a ti? Entre millones de personas, ¿por qué puso sus ojos sobre tu vida? ¿Por qué? Entre millones de personas, millones. Yo quiero decirte que no fue casualidad. No fue un accidente. No fue porque fueras el más fuerte, el más preparado o el más santo. Dios te eligió porque Él vio algo en ti que todavía tú no has descubierto. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entender por qué Dios te eligió.
¿Y qué espera hacer? ¿Qué espera Él hacer a través de tu vida? Pero hay algo que debemos entender. Porque cuando Dios elige, cuando Dios hace una elección, hermanos, también hay algo que debemos entender, ¿verdad? Desde el principio del llamado. Ser elegidos por Dios, hermanos, es un privilegio inmenso. Pero también es una responsabilidad enorme. Una responsabilidad enorme. Porque cada vez que Dios escoge a alguien en la Biblia, también le entregaba una asignación. Dios no te eligió solamente para que te congregaras en una iglesia. Te eligió para obedecer su voz. Te eligió para cargar su propósito y manifestar su gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto, iglesia? Y quiero tocar, hermanos, quiero dar inicio acerca de este punto tan importante que vamos a hablar en este momento. Es que Dios te eligió con propósito. Hay un propósito por el cual Dios te ha elegido. Y en el libro de Jeremías, iglesia, Jeremías capítulo 1, versículo 5, solamente voy a leer una pequeñita porción y dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Él te conoció desde antes que tú existieras, iglesia. Dios no improvisa llamados. Tu nacimiento, déjame decirte que tu nacimiento no fue accidente. Tu vida no comenzó aquí en la tierra, no. Tu vida comenzó en el corazón de Dios. Hermanos, déjame decirte, porque esto es bien importante. Tu vida no comenzó en el momento que tú saliste del vientre de tu madre, no. Tu vida ya existía, hermanos, en el corazón de Dios. Porque antes de que nacieras, Dios ya te había diseñado propósito para tu vida. Él ya tenía un propósito para tu vida. Mira, déjame decirte una cosa. Cuando un arquitecto diseña un edificio, primeramente, hermanos, existe el plano en su mente y en su corazón. Antes de que tú y yo podamos ver ese edificio que el arquitecto ya tiene trazado en su mente, nosotros no podemos ver ese edificio. No tenemos ni idea el propósito de ese edificio. No sabemos para qué es o cómo va a ser el edificio. Pero, hermanos, el arquitecto diseña ese edificio. Primero existe en el plano de su mente y de su corazón. Y luego viene la construcción. De la misma manera, Dios primero diseñó tu propósito y después permitió que tú nacieras. Después permitió tu nacimiento. Pero antes de que tú nacieras, Dios ya tiene un propósito para tu vida. Pero déjame decirte una cosa, mira, que el enemigo quiere que la gente viva hermanos, distraída. Ese es el plan del enemigo. Dios, como el arquitecto supremo, hermanos, Él en su mente, en su corazón, antes de que tú nacieras, Él, hermanos, ya había diseñado un plan divino para ti, para que cuando nacieses ese plan se pusiera en práctica inmediatamente. Pero el enemigo también, hermanos, tiene planes para ti. ¿Cuántos dicen amén? Así como Dios tiene planes para tu vida, el enemigo también traza su plan malvado para tu vida y la mía, para tu familia, para tus hogares, para tus hijos. Entonces, hermanos, el enemigo, hermanos, quiere que la gente viva distraída, entretenida y confundida, para que nunca descubra para qué fueron llamados. Y si nosotros miramos alrededor, ¿cuántos saben que ese plan del enemigo se está llevando a cabo poderosamente? Simplemente, hermanos, mira, haz este examen, hermano. Mira, cuando tú vayas a cualquier lugar que tú vayas, ve a un restaurante, ve a un lugar donde es un lugar familiar para que lleves y te goces tú con tus hijos, con los niños. Ve a un restaurante. Hay familias que supuestamente están tomando, hermanos, un momento familiar. Hay mesas de 5 o 6 personas en una mesa comiendo, pasando tiempo familiar, pero nadie habla ni una sola palabra. Todos comiendo y con su celular en la mano, comiendo y sus hermanos, y se acabó el tiempo familiar y nunca se habló una palabra.
Es el enemigo entreteniéndote, es el enemigo distrayéndote, hermanos, ¿verdad? Porque así es que como que el enemigo quiere que tú vivas tu vida, una vida distraída, una vida entretenida y confundida, para que nunca descubras para qué fueron llamados. Porque yo te voy a decir una cosa, cuando alguien descubre su propósito, y de esto se trata el mensaje de hoy, que tú descubras tu propósito en la vida. ¿Por qué? Porque cuando alguien descubre su propósito, es entonces que esa persona deja de vivir perdida, deja de compararse con otras personas, deja de correr detrás hermanos, de las cosas pasajeras de este mundo y comienza a caminar en obediencia a Dios. Iglesia, Dios no te llamó para llenar un espacio en la iglesia. Es bueno estar en la iglesia. Es mandato de Dios, es ordenanza de Dios. Pero Dios no te llamó para llenar solamente un espacio en una iglesia. Te llamó para llenar una asignación aquí en la tierra, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás tú te preguntes, pero ¿por qué a mí? Yo no tengo muchas. ¿Por qué a mí? Yo tengo muchas fallas. Quizás tú te preguntes, no es posible que Dios me haya llamado a mí. ¿Por qué? Porque yo, hermanos, he estado caminando, ¿verdad? Quizás yo no he estado caminando en rectitud delante de Dios como Dios demanda de mí. Porque tengo muchas fallas, porque tengo muchas luchas. Y hay muchos que nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo fui escogido? ¿Por qué yo estoy sentado ahora en esta mañana aquí escuchando palabra de Dios cuando pudiera haber estado en muchos lugares diferentes? Y mira, y el enemigo es lo que te quiere engañar. El enemigo quiere entretenerte en una vida cristiana sin propósito. El enemigo quiere entretenerte en una vida cristiana sin obediencia, sin propósito, sin metas. El enemigo solamente quiere entretenerte. Mira, si el enemigo no te puede desviar de que tú escuches palabra, si el enemigo no puede lograr, hermano, ausentarte de la congregación, si el enemigo no puede, hermanos, no puede lograr que tú te apartes de las enseñanzas de la Biblia, lo que él se va a enfocar es, ok, le voy a permitir que esté allí, pero lo voy a mantener entretenido, lo voy a mantener desenfocado, lo voy a mantener calmado, lo voy a mantener paralizado espiritualmente, que no se mueva, que no avance, que no luche. Y hoy sobre la faz de la tierra hay miles de personas que están en iglesias, que aman a Dios. Estas personas no quiere decir que no aman a Dios, no, que aman a Dios, que en su corazón está el deseo de servir a Dios, pero que han estado atrapados, hermanos, en esas cadenas de distracción, en esas cadenas de falta de propósito, en esas cadenas que no pueden ver por qué propósito estamos aquí en la tierra. Ahora, hermanos, mira, y quizás muchas personas dirán, pero pastor, ¿por qué Dios a mí me tuvo que escoger? ¿Por qué a mí? Yo tengo muchas fallas. Yo no he estado caminando en la rectitud que Dios me demanda de mí, porque tengo muchas luchas en mi vida. Yo quiero hablarte acerca de que Dios te eligió a pesar de tu lucha. Y cuando me refiero a lucha, quizás hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la lucha. Hay luchas de ataques, hay luchas de muchas maneras, pero quiero hablar de esas luchas, que es una lucha espiritual, una batalla espiritual entre tú y la voluntad de Dios. Es una batalla, una lucha que tú tienes porque sabes lo que Dios quiere de ti, sabes lo que Dios demanda de ti, mas sin embargo el enemigo te ataca con tentaciones de diferentes índoles, y que tú tienes esa lucha de que amas a Dios, pero constantemente caes en las trampas del enemigo. Entonces tú te preguntarás, pastor, aún yo teniendo una vida de esta manera, ¿Dios me puede seguir llamando? ¿Dios me puede seguir escogiendo a mí? Claro que sí. Y ahorita te voy a explicar por qué. Dios,
hermanos, te eligió a pesar de tu lucha. Dice la palabra de Dios, ahora pues, fíjate lo que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y no quiero que malinterpreten esto, que puedes hacer lo que tú quieras, como quieras, no hay ninguna condenación. No, no, dice para los que están en Cristo Jesús. Y ahorita voy a explicar esto. Mira, muchos creyentes aman a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios, iglesia? Yo creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios. Muy profundo en nuestro corazón, amamos a Dios. Por eso es que estamos aquí. Muchos creyentes aman a Dios, pero viven paralizados en su llamado hermanos, ¿por qué? ¿Por qué vivimos a veces paralizados, hermanos, en el llamado de Dios? Por la culpa de saber que hay áreas donde, hermanos, estamos luchando. Por la culpa y la conciencia de decir, tengo esta lucha en mi vida. Y constantemente caigo en esa lucha. Constantemente caigo en esa falla. Y esas son las razones por qué muchas personas viven paralizados. No se levantan porque sienten que Dios ya no los puede usar. Porque sienten que Dios ya los hizo a un lado. Que Dios ya los está rechazando porque continuamente caen en esa lucha que han tenido sobre su vida mientras están caminando en los caminos del Señor. Y quizás esas personas han orado pidiéndole a Dios, Señor, yo no quiero seguir así. Quizás muchas de estas personas incluso han llorado después de cometer ese mismo error que constantemente cometen. Y quizás esta persona muchas veces le han prometido a Dios, Señor, yo voy a cambiar. Le han prometido a su familia, yo voy a cambiar. Y aunque quieren avanzar, hay algo que los paraliza dentro de ellos. Y no siempre, déjame decirte una cosa, que eso que paraliza a la humanidad, eso que paraliza a los que están buscando de Dios, muchas veces, hermanos, o no siempre, es el pecado en sí lo que los paraliza. Muchas veces es el sentirse condenados después de caer. Porque el enemigo sabe algo muy poderoso. El enemigo sabe algo. Mira, si no puede destruir tu llamado, porque tú tienes un llamado, ¿cuántos saben que tienen un llamado? Y el enemigo, hermano, sabe que muchas veces él no puede destruir tu llamado. Entonces el enemigo sabe algo. Mira, si él no puede destruir tu llamado, hermanos, intentará convencerte de que no eres digno de caminar en el llamado del Señor. Él tratará, luchará de convencerte que tú no eres digno de caminar en ningún llamado que Él te haya hecho. Y allí es donde muchos creyentes se quedan estancados en esas ataduras. Vienen a la iglesia, sí. Adoran. En momentos de adoración, sí lo hacen. Incluso sirven en algunas áreas, sí. Pero por dentro sienten hermanos, una voz que les dice, Dios ya se cansó de ti. Por dentro sienten una voz que les está hablando y que les dicen, mira, aquí estás en la iglesia, pero ¿sabes qué? Por tu pecado, por tus fallas, por esto, Dios ya se cansó de ti. Nunca vas a cambiar. Mira cuántas veces fallaste y de seguro seguirás fallando. Esa voz a veces retumba dentro de la mente, del corazón de muchos creyentes que aman a Dios. Voces tal como, ¿cómo crees tú que Dios te va a usar así? Pero hoy el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo está aquí para confrontar esa mentira del enemigo. Porque una cosa es vivir practicando el pecado sin arrepentimiento. Y otra muy diferente es que un creyente que está peleando una batalla y no se ha rendido. Son dos cosas muy diferentes. Y ahí es donde muchos se detienen. No porque Dios los rechazó, no por eso,
sino porque el sentir, hermanos, de condena le robó la fuerza para avanzar. Porque esa voz de parte del enemigo constantemente está allí. Tú no eres nadie. Dios ya está cansado de ti. A ti Dios no te escucha. Tú no eres digno de esto. Tú no puedes ser usado por Dios. Tú no vales la pena. Pero yo vengo a decirte algo, iglesia. Tu lucha que estás pasando, tu lucha no cancela tu llamado. Porque tú tienes un llamado de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes un llamado de parte de Dios. Hermanos, no importa quién tú seas, tú naciste con propósito. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito trazado para tu vida. Así es que tu lucha, cualquiera que sea esa lucha, tu lucha no cancela el llamado que Dios tiene para tu vida. Déjame decirte que grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios batallaron con luchas en su vida, fallaron, cometieron errores, cometieron pecados. Pedro falló, hermanos, pero seguía siendo escogido. Jonás huyó de la presencia de Dios porque no quería obedecer, pero seguía siendo llamado. David cayó, pero seguía teniendo propósito. Y Saúl persiguió la iglesia, pero Dios ya veía a Pablo predicando a naciones. Y aún así Dios, hermanos, no canceló el propósito sobre sus vidas. Estamos hablando de personas que fallaron grandemente. Estamos hablando de personas que no fueron perfectos, que tenían luchas, que en ocasiones hicieron lo contrario de lo que Dios les pedía, hermanos, pero aún así Dios no canceló el propósito sobre sus vidas. El enemigo quiere que te identifiques tú. Fíjate esto. El enemigo quiere que tú te identifiques con tu caída, que tú te identifiques con tu pecado, que tú te identifiques con tus fallas. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú te identifiques con esto. Pero Dios te sigue llamando por tu propósito. Hay personas que no dudan del poder de Dios. Hay personas que no dudan que Dios puede cambiar sus vidas. Hay personas que no dudan que Dios puede cambiar su situación, que puede cambiar su hogar, su matrimonio. Pero sí dudan de sí mismos. Y el problema es que el enemigo ha usado tu debilidad para paralizar a mucha gente. Porque él sabe que un creyente condenado a culpabilidad pierde fuerza, pierde autoridad, pierde pasión, pierde voz. Pero escúchame bien, iglesia. El hecho de que estás peleando, hermanos, significa, escucha bien esto. El hecho de que simplemente tú puedes decir, pastor, pero esta lucha yo ya la he peleado por años y tengo una lucha y no puedo y sigo teniendo esa lucha. Pues tengo buenas noticias para ti. Pues escucha esto, el hecho de que estés peleando significa que todavía hay vida espiritual dentro de ti. Eso es lo que significa. Pero tengo muchos problemas, pastor, pero tengo esta lucha. Eso significa que aún hay vida espiritual dentro de ti, obrando de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si estuvieras muerto espiritualmente, déjame decirte que los muertos no pelean. Los que ya se rendieron no luchan. La batalla que tienes es evidencia de que el Espíritu Santo todavía está trabajando en ti, iglesia. Muchos dicen, no, esta persona ya se dio por vencido, no, hermanos, mientras haya luchas, es que todavía, hermanos, tú estás peleando, tú estás luchando, tú no te has dado por vencido. Porque una persona que se da por vencido ya no lucha, ya no viene a la iglesia, ya no se congrega, ya no hace nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre condenación y convicción? Entre condenación, que es lo que el enemigo quiere para ti,
¿Qué es lo que el enemigo siempre se ha esforzado para que tú te sientas que ya eres una persona condenada, que ya no tienes futuro, que ya no tienes esperanza? Pero lo que Dios quiere sembrar en ti no es condenación, es convicción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre condenación y convicción? Mira, el Espíritu Santo trae convicción para acercarte a Dios, pero Satanás trae condenación para alejarte de Dios. La convicción te dice: levántate, Dios todavía te ama y te sigue llamando. La condenación te dice: aléjate, ya no lo intentes más, Dios ya se cansó de tus fracasos. Y hoy Dios quiere romper. Fíjate lo que Él quiere hacer. Hoy Dios quiere romper en ti esa cárcel mental que te ha paralizado. Quiere romper esas cadenas. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él puede, Él es el Dios todopoderoso. Él quiere hoy, el Espíritu Santo hoy está aquí, hermanos, con un propósito de abrir las celdas de esa cárcel espiritual en la cual el enemigo te ha encerrado, de romper las cadenas espirituales que Él te ha puesto, esas cadenas de condenación. Él te las va a romper, y porque Él quiere darte libertad y convicción de quién eres tú en Cristo Jesús. Hoy Dios quiere romper esas cadenas. Y mira, a Dios nadie lo engaña. El enemigo a lo mejor te está susurrando ahorita: no, eso no es así. ¿Sabes qué? ¿Cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios te va a usar así como tú eres? Así en el pecado que tú habitas, así lo que tú estás haciendo. Mira, déjame decirte una cosa: que Dios sabía cada batalla que tendrías antes de que tú fueras formado. Antes de que tú nacieras, Dios ya sabía: este siervo mío va a pasar por estas y estas luchas, va a pasar por estas batallas, por tanto tiempo va a pasar. Él ya lo sabía. Dios sabía cada batalla que tendrías, y aún así decidió llamarte. Aún así Él decidió llamarte. Y quiero darte una ilustración de esto para que entendamos un poco más. Imagínate un niño. Yo pienso que la mayoría de aquí tenemos niños, tenemos nietos. Pero imagínate un niño aprendiendo a caminar, aprendiendo a dar sus primeros pasitos. Ese niño se va a caer, tarde que temprano, en cualquier momento se va a caer. Y el padre, hermanos, cuando el padre ve a ese niño, cuando la mamá ve a ese niño o esa niña que se cae, el padre o la madre no dicen: ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija porque te caíste, ya no eres mi hija. No le dice eso, no, sino que lo levanta otra vez y lo anima a seguir adelante. Y le sigue diciendo: camina, no tengas miedo, aquí estoy yo voy contigo, yo voy de la mano contigo, pero no tengas temor. Porque las caídas del proceso, hermanos, las caídas del proceso no cancelan la identidad del hijo. No, Dios corrige, claro que sí. Dios confronta la situación, claro que sí las confronta. Dios disciplina, hermanos, sí, pero también levanta. El porque tú te hayas caído, mira, tú y yo somos hijos de Dios. Dios nos creó, hermanos, nos hizo hijos suyos. Y cuando tú y yo caemos, hermanos, no significa que ya dejamos de ser hijos de Dios. No, así como un padre que corre a su hijo cuando está aprendiendo a caminar y corre hacia él porque se cayó, no le va a decir: ya no eres mi hijo, no, sino que lo levanta. Así es Dios con nosotros. Cuando tú caes, cuando tú fallas, cuando tú caes, Dios no te va a dejar caído. Dios te va a animar, a motivar de que te levantes, que ahí está Él y que Él va a caminar contigo, que no tengas temor. Y tal vez, hermano, mira, tal vez hay personas aquí. Tal vez aquí hay personas que ya están cansadas de luchar con la misma situación. Porque eso se puede ser cansado. Quizás hay personas que están cansadas de luchar con la misma área en su vida.
Y han llegado a pensar, quizás Dios ya escogió a otro. Quizás Dios, al ver tanto fracaso que yo soy, quizás Dios, al ver que una y otra vez vuelvo a caer, quizás Dios ya se enfadó de mí. Y quizás ese llamado que Dios tenía para mí, Dios ya me dejó y ya se lo dio a otra persona. Porque eso es lo que el enemigo hace. Él trata de convencerte de estas cosas. Quizás en tu mente estás tú pensando, o antes de llegar aquí, quizás tú entraste pensando, quizás Dios ya escogió a otra persona. Quizás ya perdí mi oportunidad. Quizás ya no sirvo yo para el llamado de Dios. Pero hoy Dios te manda a decir, hermanos, a través de este mensajero, Dios te manda a decir, todavía hay aceite sobre tu vida. Todavía hay llamados sobre tu vida. Todavía no he terminado contigo, siervo mío, sierva mía. Yo todavía no he terminado mi propósito en tu vida. Hermanos, mira, no uses la gracia como excusa para quedarte igual. No uses la gracia de Dios como excusa para quedarte igual. Pero tampoco permitas que la culpa te robe el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque el enemigo no necesita distraerte completamente o destruirte, perdón. El enemigo no necesita destruirte completamente si logra paralizarte. Hay llamados detenidos aquí. Hay llamados que están detenidos. Algunos de esos llamados están detenidos por vergüenza. Quizás tú sabes que eres llamado, que eres llamada por Dios, pero por vergüenza a tu pasado, por vergüenza a los momentos que le has fallado a Dios, por vergüenza del qué dirán, que en el pasado yo fallé, en el pasado caí, y qué dirán. Y hay llamados, hermanos, detenidos por vergüenza. Hay otros llamados detenidos por culpa. Porque el enemigo te ha enfocado en tu mente que tú eres culpable, que tú, hermano, ya estás condenado, que estás condenada, y te sientes culpable de tus errores, te sientes culpable que ya para ti no hay perdón, que ya no hay segundas oportunidades. Pero hay llamados detenidos por vergüenza, hay otros que están detenidos por culpa personal, por miedo, por condenación, que tú te sientes que eres condenado, condenada. Pero yo quiero decirte que hoy Dios está aquí para romper esas cadenas. Hoy Dios está aquí para romper esas cadenas, pueblo de Dios. Y yo quiero, mira, hay declaraciones que tienen poder cuando salen de tu boca, sea para bien o sea para mal. Y eso muchas veces nosotros lo aprendemos, hermanos, a través de situaciones que nos suceden en la vida. Y luego nos preguntamos por qué. Porque es algo que muchas veces estamos declarando. Entonces, a mí me gustaría, iglesia, que declaráramos una cosa nosotros hoy. Porque hoy Dios está aquí para romper esas cadenas. Hoy Dios ha venido para hacerte libre, para hacerme libre a mí. Hoy Dios vino para hacer una iglesia libre, porque si queremos el fuego del Espíritu Santo, hermanos, si queremos, hermanos, que Dios se mueva, que Dios, hermanos, obre milagros, entonces necesitamos primeramente, hermanos, declarar lo que Dios ya está diciéndonos que Él quiere hacer. No estamos declarando algo que Dios no lo ha dicho, no, nosotros solamente estamos declarando lo que Dios ya dijo de nosotros. ¿Cuántos de aquí pueden declarar conmigo? Y decir, mi caída no define mi destino. Decláralo, decláralo, iglesia, decláralo. Tu voz tiene poder, tus palabras tienen poder, porque el enemigo se ha apoderado de ti y de mí muchas veces, porque a veces las cosas malas sí las declaramos y las decimos, pero las cosas buenas no quieren salir de nuestra boca. Muchas veces decimos, no tengo nada, soy pobre, ¿verdad? Soy esto, soy lo otro. A veces llegamos tan lejos como para decir, es que mi enfermedad no me deja.
Ya estás declarando que es tuya. Eso quiere decir, yo no la suelto, yo la quiero, es mía. Mi enfermedad, mi situación, hermanos, ¿y cómo eso sí lo declaramos? Y las cosas buenas no las queremos declarar. Mira cómo es el enemigo de astuto. Te hace que declares lo malo, pero te hace que calles lo bueno. Ahí se nota quién está encadenado. Ahí se nota quién está en prisión. Ahí se nota, hermanos, dónde estamos. Así es que, ¿cuánto vamos a declarar esto, hermanos? Mi caída no define mi destino. Dios todavía está trabajando en mí. No me quedaré tirado. El que me llamó terminará la obra en mí. Hermanos, eso necesitamos declararlo. Porque esto es bíblico. Esto es bíblico. La palabra de Dios dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Dios todavía te puede usar, iglesia. No estás desechado. No estás desechada, hermana mía. Todavía hay propósito para ti. Todavía hay propósito para ti. Y yo quisiera, hermanos, mira, yo quisiera que nos pusiéramos de pie en este momento. Quiero hacer algo, hermanos, que muchas veces el enemigo aquí es donde te susurra cosas en tu mente. Y aquí es donde el enemigo, este es el momento más preciso del enemigo. Porque aquí es donde el enemigo se levanta con más poder, con más fuerza, para detener lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Pero mira, quizás por mucho tiempo es donde estás. Mira, ahí inclina tu rostro por un momentito. Inclina tu rostro por un momento, iglesia. Porque el enemigo, mira, acuérdate que yo te dije que el enemigo quiere mantenerte distraído. Y mientras tú tienes tus ojitos abiertos y mirando hacia los lados, ya está obrando el enemigo allí. Ya está obrando, ya te está entreteniendo. Así es que contrarresta las desechanzas del enemigo. Dile: Satanás, hoy tú no me vas a perturbar. Satanás, hoy yo cierro mis ojos. Y con mis ojos cerrados Dios me va a empezar a revelar lo que Dios hoy va a hacer en mi vida. Satanás, tú ya estás terminado. Dile: Satanás, tú ya estás terminado. Tú ya no tienes poder sobre mi vida. Tú no más me vas a distraer en este momento. No más me vas a distraer siempre que yo esté en la casa de Dios. Porque por largo tiempo, Satanás, tú me has perturbado. Tú me has hecho ver otras cosas que no necesito ver. Me has distraído. Quizás por mucho tiempo pensaste que Dios había cambiado de opinión acerca de ti. Quizás tú llegaste a pensar: yo sé que yo fui llamado por Dios en un tiempo. Yo sé que Dios en un tiempo me usó. Yo sé que Dios en un tiempo derramó de su unción sobre mí. Pero caí, le fallé a Dios. Y Dios ahora ya cambió de opinión sobre mí. Quizás tú estás pensando esto. Quizás el enemigo te trajo estas cosas a tu mente donde tú te sentías que Dios había cambiado había cambiado su opinión acerca de ti. Porque tú estás viendo tus errores. Porque tú te concentras en tus luchas. Porque tú te concentras en tus debilidades. Porque así es como el enemigo lo planeó. Y el enemigo tomó tu caída para hacerte creer que tu historia terminó. Hoy Dios tiene palabra para ti. Quiero hacer un llamado al altar aquí. Porque aquí en el altar Dios quiere hacer algo en tu vida. Aquí en el altar hoy Dios quiere romper cosas que el enemigo se ha aferrado a no hacerte libre.